Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 1 de noviembre del 2024. Arrancamos el anteúltimo mes del año y vamos a ver cómo fue el día de hoy. Vamos a hacer el análisis utilizando los conceptos de Smart Money en diario, H4, H1, M15 y vamos a ver cómo nos podríamos posicionar para el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar directamente. Último rompimiento de estructura que el precio nos hacía en este momento. El precio nos dejaba un mínimo y un máximo en esta zona. Bueno, a partir de eso el precio empezó a hacer fractalidades bajistas, siendo el último fractal en esta zona, que nos dejaba un máximo en esta zona. Veníamos en este momento bajistas, nos hace el rompimiento, nos deja un máximo, pero cuando el precio llega a la zona de posible reacción, que era el orden extremo de todo el rango, el precio le toma liquidez y sale impulsado rompiéndonos la estructura en esta zona. Bueno, correcto, hasta ahí. El precio nos rompe la fractalidad bajista, la transforma en alcista y hasta ese momento nosotros pensábamos que el precio va a llegar a ser el máximo histórico. O sea, la intención del precio es ir a hacer el máximo histórico. Bien, ahora nos vamos a concentrar más cerca de lo que está haciendo el precio. ¿Qué tenemos nosotros acá? Bueno, cuando el precio nos rompe ese alto, el precio empieza a hacer un retroceso. Y el retroceso no se da en el aire, se da particularmente en un bloque que tenía imbalance, que había tenido aceleración, que podría tener liquidez previa. Ahí es donde el precio se da la vuelta. Ahora, ese impulso para nosotros era simplemente un retroceso para seguir subiendo. Y ese retroceso llegó al orden generador de todo el impulso. Y ahí el precio empezó a subir, rompiendo nuevamente el alto que nos había dejado. Bueno, cuando rompe ese alto que nos había dejado, el precio nos dejó mínimo en esta zona y ya podríamos decir que máximo en esta zona. Quiero que entendamos lo siguiente: ¿por qué mínimo y máximo ya definidos? O sea, yo estoy diciendo que esto es un mínimo y esto es un máximo. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos fractalidades, ¿sí?, dentro de este impulso, decimos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, un nuevo impulso que termina rompiendo ese alto, y el retroceso, ¿qué pasó? No me respetó el mínimo, lo pasó de largo, entonces me ha cambiado la fractalidad alcista que venía haciendo y ahora es bajista, y lo vamos a notar acá. El precio nos rompe estructural alza y en su caída debía de respetar este mínimo, sin embargo no lo hizo, lo rompió a la baja, dejándonos un fractal bajista. Y lo hace desde la nada, se da vuelta de la nada o se da vuelta desde una zona en donde podría darse vuelta. Y sí, se dio vuelta desde un bloque generador de un impulso que tenía imbalance y a partir de eso el precio podía caer. ¿Bien? Tenía todo ese imbalance, esto que estaba acá podría haber sido liquidez. El precio entra al bloque y se da vuelta con fuerza. Tal fuerza que estas dos bajadas, que fueron 2 días consecutivos, fue de prácticamente 800 puntos. Bueno, ¿cuál será el objetivo del precio? Y yo ya tengo un fractal completo. Yo podría decir, tiro el FIBO del mínimo al máximo y marco por debajo del 50% las zonas de reacción. Y una de las zonas de reacción podría ser el orden de diario extremo. Al igual que lo hizo en la zona anterior, este podría ser una zona de reacción. Bueno, bárbaro. Tiene imbalance, tiene muchas cosas. No voy a marcar ninguna otra zona porque me parece que el más importante es este. Bueno, y tenemos que ir ahora a enfocarnos en esto que está pasando acá en una temporalidad menor. En este caso nos vamos a ir a la temporalidad de 4 horas para ver un poquito más a detalle qué está pasando más cerca del precio, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Qué quiere hacer? A ver si descubrimos algo interesante. Bueno, de momento lo interesante que sería, bueno, que el precio nos rompió este mínimo y que entre este punto y este punto, el punto más alto es este que está acá. Eso lo sabemos y que viene de un bloque diario.
Acá está el rompimiento de estructura anterior. Ahora, el precio está cayendo fuerte y parece que acá se está frenando. ¿Qué tenemos que entender? ¿Cuáles podrían ser zonas de posible reacción? Entendamos lo siguiente. El precio acá hizo un retroceso y volvió a romper estructura. Y vamos a marcar esta zona como un rompimiento interno, ¿sí? Y esto como un mínimo. Ahora, si el precio tenía que respetar este bloque de 4 horas y realmente se lo pasó de largo, podríamos decir que el precio nos dejó en esta zona un breaker, una zona de posible reacción, y que si esto empezara a hacer retroceso realmente y marcáramos la estructura bajista nueva, podríamos decir, bueno, mira, ese breaker está en la zona del 60% del FIBO, una zona de posible reacción, ¿sí? Vamos a tenerlo en cuenta entonces a este breaker, a ver qué pasa si el precio llegara hacia ahí arriba. Bien, ¿qué tenemos por debajo? ¿El precio puede seguir cayendo? Claro que puede seguir cayendo. Miren todos estos puntos de liquidez que el precio nos dejó y que el precio tranquilamente podría venir a buscarlos. Bueno, necesitamos saber si realmente se va a dar vuelta. Ya marcamos en 4 horas, yo diría el bloque más importante, ¿sí? Obviamente hay extremo, pero para pensar en extremo, el precio primero tiene que llegar al breaker. Breaker que también en esta temporalidad tiene gap en esta zona. Miren que se comporta, se pone interesante la zona. Bueno, pero bueno, se va a dar vuelta. Tenemos que ir a ver acá, a ver qué está pasando. Vamos a pasar por 60 minutos y entender qué es lo que está pasando en esa temporalidad para que nosotros podamos saber cuál es la intención del precio. Bueno, aquí estamos. ¿Sí? Si vamos a mirar cerca, el precio por supuesto viene haciendo impulsos y retrocesos. Yo voy a entender que el precio hace un impulso, acá hace un retroceso, hace un nuevo impulso. Esto es un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y este es todo un impulso, siendo este último impulso, ¿sí? El último fractal de esta temporalidad de 60 minutos. Vamos a marcarlo acá. Rompimiento de estructura, ¿sí? Máximo en esta zona, y esto es el último movimiento que el precio nos hizo. ¿Por qué el precio no podría venir el día de hoy a buscar toda esta zona también, ¿no? Que se dé la vuelta y empiece a ir a buscar todo el imbalance que nos dejó. Esto que está acá es el rompimiento, que también podría ser rebalanceo. Vamos a entenderlo, a ver cómo se ve. Ya marcamos otra zona importante. En la zona alta tenemos dos zonas marcadas, un breaker de 4 horas y esta zona que es un último fractal. Esto lo voy a volver para atrás, ¿sí? Así de esa manera. Bien, ¿qué necesito ver? En 15 minutos, ¿qué está pasando acá? ¿Tiene intenciones el precio de darse la vuelta? ¿No lo tiene? Bueno, vamos a ver el detalle, lo más cercano al precio, que es en realidad lo que nos va a permitir operar el día de hoy. Bueno, si nosotros miramos esto y vamos a ir corriendo líneas para atrás, ¿sí? El precio venía cayendo. Acá había hecho un retroceso que había tomado un máximo anterior y vuelve a caer. Esa caída llega hasta esta zona. Y entendamos lo siguiente, ¿no? Si el precio acá hace un rompimiento, porque esto es un retroceso que tuvo un máximo anterior, estos máximos, bien. ¿Y hasta dónde llegó el precio antes de bajar? Hasta acá llegó. Y acá empezó a hacer un retroceso. El retroceso, vamos a decir que no llegó a la zona donde tenía que llegar, que era ese extremo. No había llegado el retroceso. El precio vuelve a intentar decaer, no logra romper el mínimo bajo ningún punto de vista, se devuelve, toca el bloque, ¿sí? Que tenía que tocar y cae rompiendo la estructura. Entonces, entre este punto y este punto, ¿cuál es el punto más alto? Podríamos decir nosotros que el punto más alto es este que está acá. El precio debería de respetar esta zona y volver a caer para hacer un mínimo nuevo. Y vamos a decir que el mínimo es este que está acá. Noten que estamos en una lateralidad, ¿no? Es prácticamente lateral. Con la diferencia que el precio en esta zona me estaba diciendo: Gaby, te estoy rompiendo la estructura hacia arriba porque mi intención es salir hacia arriba. Bueno, si el precio nos rompiera esto y este que está acá es el mínimo, yo podría decir, bueno, voy a controlar
que si el precio no se pasa de este bloque y de este mínimo, vamos a tener reacción alcista. Entonces esperábamos hoy a las 11, teníamos noticia, la noticia de las 9:30 ya había sido, así que a las 11 teníamos noticia importante y teníamos que ver su reacción. Si el precio sale hacia arriba, objetivo del precio debería ser este bloque que está acá, muy posiblemente. Ahora, algo importante que a mí se me pasó el día de hoy, ¿sí? Y que lo podemos ver, que cuando el precio está bien, rompe la estructura acá y se va a la baja. Ahora, podríamos entender nosotros que acá tenemos fractalidades internas bajistas. El precio venía haciendo rompimientos a la baja, dejándonos máximo en esta zona. El precio con este impulso rompe ese máximo y nos deja un bloque que podría ser de reacción. Y ya estamos hablando de, este bloque ya reaccionó el precio. Luego tengo este bloque de acá en el que podría tener reacción. También es un breaker, ¿sí? En 15 minutos, en el que el precio podría llegar haciendo reacción. Más esta zona de rebalanceo, que también es muy utilizada, el precio podría venir a rebotar en esta zona de rebalanceo y a empezar a caer. Es una posibilidad. A mí me gustaría que el precio llegue a este bloque, pero la realidad es que acá hay una zona que esta mañana no la marcamos en el preanálisis, realmente lo hicimos muy a grosso modo y se nos pasó de marcar eso que podría ser una zona de reacción. Bueno, ya tenemos análisis completo, zonas marcadas por arriba y por debajo. Si el precio continúa bajando, bueno, entendemos que el objetivo del precio será puntos de liquidez en esta zona y veremos cómo nosotros nos empezamos a sumar. Ahora, la intención del precio cada vez que rompe una estructura, y hablo de este mínimo, lo ideal sería que el precio haga un retroceso para volver a caer. Así que nosotros esperábamos realmente que para el día de hoy el precio fuera hacia arriba. Así que vamos a ver qué pasó en la operativa, qué nos demostró el precio y qué se pudo operar para el día de hoy. Vamos a darle play y veamos qué nos dijo Apertura. Bueno, Apertura llega a la zona nuevamente, no logra tomar el mínimo en este caso de Londres, no lo toma, bien, y empieza a querer subir. Hasta este momento nosotros entendíamos esa intención del precio y sale fuertemente hacia arriba. Bueno, hasta acá nosotros decíamos, listo, el precio tiene ganas de irse arriba, así que nuestra mejor opción sería comprar. Está bien, es correcto, era lo que podíamos pensar. Vamos a ver hasta dónde llega el precio con esa intención de irse en compras. El precio viene subiendo fuertemente. Ahora empezaba el retroceso. Cuando empezó ese retroceso yo decía, bueno, la intención del precio es venir a buscar el órbito generador de todo el impulso que tiene imbalance. Entonces podría llegar a esta zona y volver a reaccionar al alza. Así que esperábamos que eso nos dijera el precio en la temporalidad de un minuto. Sin embargo, el precio cuando venía bajando no sigue bajando. Realmente se va hacia arriba, sigue subiendo. Bueno, la zona queda marcada ahí, es una zona de posible reacción que puede ser de hoy para la semana que viene, lo que sea, lo que él quiera. Ahora, cuando el precio empieza a hacer retroceso, nosotros vamos a entender que viene a buscar la zona. Ahora, ¿cuál será la zona? Esa era la pregunta que nosotros nos hacíamos. Y ya vamos a ir a analizar qué es lo que sucede acá. Fíjense que el precio está llegando a una zona de posible reacción que no habíamos marcado esta mañana y que el precio podía llegar y reaccionar a la baja. Bueno, estamos viendo que el precio quiere caer, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, va a venir a buscar alguna zona acá abajo, ¿sí? Algo importante que es un detalle que nosotros venimos analizando en estos días cuando lo vemos y cuando nos acordamos de él, es un órbito oculto que muchas veces en uno de los vivos que hemos hecho nos los nombraron y nosotros dijimos órbito oculto. La verdad que nunca había escuchado esa
esa palabra o ese concepto y me lo explicaron y bueno, lo empecé a buscar en los gráficos y ¿qué es lo que es un orbe oculto? Un orbe oculto es una zona que está rodeada por dos imbalances y es una zona, por ejemplo, imbalance por arriba, imbalance por abajo. Entonces se puede entender que en esta zona el precio podría tener una reacción. Voy a borrar los dos imbalances. En esta zona el precio podría tener una reacción también. Y se me dio el día de hoy de marcarlo. Yo entendía que ahí podía haber una reacción. Entendía también que el precio venía subiendo, ¿sí? Sin intención de bajar. Veíamos dentro de ese bloque que marqué en 15 que en un minuto teníamos interesante imbalance que el precio podría ir a buscar. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos imbalance y lo marco así grande, ¿no? En esa zona. Y le voy a cambiar del color para que entendamos que eso es un imbalance en un minuto dentro de ese bloque. Bueno, esto no tiene que pasar, qué lástima. Ese imbalance dentro de del orbe oculto, por así decirlo. Así que esperábamos que el precio reaccionara en esta zona o en esta zona de abajo, y donde reaccionara nosotros íbamos a tomar una decisión, ¿sí? De entrada al mercado en compras, porque para mí el precio debe llegar a esa zona, por lo menos a esta zona o a la de arriba. Entonces mi mercado era alcista, yo esperaba retroceso para seguir subiendo. Vamos a ver qué terminó pasando para el día de hoy, ¿sí? Yo esperaba comprar, era mi sesgo, y si el precio me lo permitía, pues por supuesto que lo iba a hacer. Bien, el precio llega, y vamos a ver acá, ¿no? El precio llega a una zona de reacción en donde podría reaccionar, y en un minuto mi último fractal era este, fractal bajista. Y yo decía, si el precio me lo rompe, me voy a sumar en compras. Dicho que el precio solamente le tomó liquidez, no llegó a romperlo, cayó nuevamente y recién después fue a romperlo. Bueno, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero tomar mi compra, yo entiendo mi mercado alcista. Voy a decidir entrar a mercado en esta situación. ¿De qué forma? Bueno, voy a seleccionar el bloque que podría ser un decisional, pero no me voy a cubrir ahí, me voy a cubrir abajo de estos mínimos y voy a tomar esa orden. Vamos a ver qué pasó y si realmente el precio nos llegó a activar la orden para el día de hoy. Esperamos comprar realmente en esta zona, protegido en ese mínimo, para ir a buscar este bloque de acá arriba. No puedo pedir más al mercado en esa operación. Entonces era la operación que queríamos hacer el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que terminó pasando, si el precio nos vino a activar o no. Fíjense que el precio está queriendo subir. Si nosotros seleccionáramos el imbalance, y quiero mostrarles esto, ¿no? Todo eso es un imbalance de posible reacción para el precio. El precio va a reaccionar en bloque o en imbalance, ¿sí? Las dos cosas, bueno, vamos a sacar esto porque me cansaron. Las dos cosas son válidas. Ahora, yo podría haber extendidome más buscando que realmente el precio me toque el imbalance y ya vaya. Podría haber entrado en el imbalance y protegido por el mínimo, ¿sí? Me quedaba realmente muy corto, pero podría haber tomado decisiones. Siempre mi decisión va a ser, hasta que la cambie, buscar el precio que venga a tocar el bloque. Para mí siempre es la mejor decisión, pero a veces el precio toca un imbalance y se me va. Y vamos a ver qué es lo que terminó haciendo. Acá esperaba yo poder comprar para irme a buscar ese máximo. Y efectivamente el precio empieza a venir, empieza a cubrir ese imbalance y nosotros decíamos, bueno, ahora los vamos a ir para arriba. ¿Qué nos hace el precio? Cubre el imbalance y se nos va a buscar este máximo, ¿sí? Que podría ser el objetivo del precio. Vuelve a caer, yo todavía seguía esperando ahí, no entramos en el imbalance. En definitiva, si yo hubiera decidido entrar en el imbalance y protegerme, qué sé yo, por debajo de este order block, ¿sí? De esa mecha, fíjense que el precio prácticamente me hubiera pagado el 1.2, pero no me llegó a la zona, decidiendo ya sacar esa operación porque el precio ya llegó a una zona de posible reacción y esto a partir de ahora puede caerse. No nos tenemos que olvidar que la estructura es bajista,
Es bajista. Si bien ahora el precio nos está haciendo un retroceso, estas zonas que marqué son de posible reacción. Yo en realidad esto no lo marqué, yo no había marcado esa zona. Lo que yo había marcado en realidad y que me cruzaba era el Pepe, digamos, yo le llamo Pepe, la zona hasta donde llegó el precio, retrocedió y rompió con fuerza, es la zona de rebalanceo. ¿Qué puede pasar? Además, tenía una zona, si yo tiraba un FIBO de máximo mínimo, estábamos en zona del 60% del FIBO. Eso lo puede llevar el precio para abajo. Yo sigo entendiendo que el precio tiene que llegar a esta zona o a la de arriba, pero lo va a hacer cuando él quiera. Así que, dicho esto, si nosotros también miramos 15 minutos, el precio que acaba de romper estructura y el nuevo mínimo de esta estructura de 15 es este que está acá. Bien, un detalle, este mínimo se debería respetar. ¿Qué problema tengo? Si yo tiro un FIBO de este punto hasta este punto de arriba, el precio había llegado solamente hasta el 50%. ¿Y por qué no puede llegar también al extremo de todo el impulso? Siendo esto un retroceso que no fue profundo, el precio vuelve a romper, llega a una zona de posible reacción y que el precio nos haga este movimiento, ¿no? Y llega hasta esta zona de abajo. Así que debíamos de tener cuidado cómo operar. ¿Podríamos buscar ventas? Y quizás sí, porque estábamos en una zona de posible reacción. ¿Qué necesitamos? Que el precio nos demuestre intenciones de rompimiento de estructuras para buscar ventas. Yo sinceramente hoy no estaba con las ventas. Yo decía, el precio me ha roto la estructura, el bloque extremo es este que está acá, todo este grande que está acá, todavía al precio le quedaba imbalance por cubrir y pensaba, bueno, ¿me respetará el precio a esta zona? Voy a poner una orden y voy a ver si me la respeta. Hasta este momento eran las 12 y 50 ya, 12 y 51. A ver, si yo entraba de esta manera y me protegía en ese mínimo, esto me hubiera alcanzado a pagar, ¿sí? Eran $86. Y se entraba en el 50%, porque entiendo a esto como liquidez y que el precio me la va a venir a buscar. ¿Me hubiera pagado una operación? Bueno, vamos a ver. Habíamos sacado ya la orden porque no nos había activado y al romper ahí uno tiene que evaluar. Aparte veníamos desde una zona, ¿sí?, en donde estaba difícil. Fíjense cómo el precio se queda ahí lateralizando, no decide ir para arriba, ir para abajo. Lo mirábamos ya para este horario 13:04, cuando el precio empieza a ir hacia arriba. Yo digo, bueno, son las 13, ya no quiero entrar a mercado porque me puede complicar entrar al mercado y en realidad no me quiero quedar mucho tiempo. Entonces decido sacar mis órdenes, ¿sí? Ya no operar el día de hoy. Fue más o menos a las 13:30, si no me mal no recuerdo. Yo saco mis órdenes y digo, bueno, basta. No, pero más hoy no pude hacer la operación que me hubiera gustado hacer. No se dio, pagó muy bien. Pero bueno, terminé sacando las operaciones y ahora vamos a ver qué terminó pasando. Nosotros entendemos un mercado que había llegado a una zona de posible reacción, pero para mi gusto esto sigue siendo alcista y puede ir hacia arriba, ¿no? Bueno, fíjense, 13:39, ya está, ya decidimos, no, el precio está lateralizando, es un horario feo y vamos a controlar esto. El precio entró al bloque extremo, ¿sí? ¿Y qué pasó si nosotros hubiéramos entrado al 50%? Es lo que queremos controlar. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos entrado en el open del bloque y protegido abajo? Bueno, vamos a ver tanto una como la otra. El open está activo, ya está activo. El 50% todavía el precio no llega, ¿sí? Si yo entiendo que la estructura es alcista, y bueno, yo quisiera que el precio saliera hacia arriba. Bien, entró ahora sí al 50%, el 50% ya está pagando el 1.1, ya llegó a pagar el 1.2, ¿sí?, y llega a pagar a más. Esto subirá como yo esperaba. Fíjense, acá arriba el 1.3, el precio también lo llegó a pagar, pero entrando en el open solamente está pagando el 1.1. Tiene que romper obligadamente este alto para yo entender que el precio quiere seguir subiendo. Si no lo hace, puede pasar esto. Al final,
la entrada del 50% sí pagó el 1.3, pero la entrada en el Open no llegó a pagar más del 1-1 y el precio volvió a caer. Todavía está en zona en donde puede reaccionar, uno puede entender que ahí el precio todavía puede reaccionar al alza, pero entendiendo que está haciendo un movimiento bajista, podría venir a buscar el orden de 15 minutos, que es mucho mejor, ¿no? Bueno, no sé qué habrá pasado realmente. Decí que no operé porque no hubiera operado el 50%, hubiera operado en el Open y no me hubiera pagado más del 1-1 y el precio me hubiera venido a estopear. Bueno, esta zona de acá yo ya la considero testeada, no debería de respetarla más. Simplemente el precio quiere bajar a buscar este bloque de 15 minutos, que bueno, no creo que lo veamos hoy, creo que se me va a acabar la data en breve, son las 3 de la tarde, pero entiendo que podría ser buscar este bloque para seguir subiendo en busca de lo de arriba, ¿no? Porque es el impulsor del día de hoy, así que bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre con todo eso. Bueno, nada más, ese es el video del día de hoy, espero que lo hayan entendido. No se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal, nos ayuda mucho para llegar a otras personas. Y en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan participar de los análisis de premercado. Deben estar a través de Telegram, es en donde nosotros pasamos nuestro link al Zoom, en donde podrán participar con nosotros de el análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas, en donde analizamos con los conceptos de Smart Money, marcamos zonas de posible reacción e le intentamos dar la dirección al precio, ¿no? Que marcando las zonas que si supera esto, supera lo de abajo, va a ser alcista, va a ser bajista y a partir de eso poder tomar buenas decisiones. Bueno, eso es todo, que tengan todos muy buen fin de semana y nos vemos nuevamente el día lunes a las 9:30. Hasta luego.